Estimados alumnos del curso virtual Incorporación de Estándares de Derechos Humanos en la Elaboración de Políticas Públicas, sean bienvenidos a esta tercera semana de trabajo. Vamos a ver en esta semana un poco una definición de qué son los enfoques, los diversos enfoques que debemos usar dentro del trabajo de las políticas públicas para poder hacer efectivos los derechos humanos en nuestros países. Vamos a hablar en primer lugar en esta clase del enfoque general, que es el enfoque basado en derechos humanos. En inglés es el Human Rights Based Approach de las Naciones Unidas, que está basado en una declaración conjunta de todos los organismos de las Naciones Unidas del 2003, que busca que el trabajo en general a nivel de los diferentes países esté basado en la implementación y en el cumplimiento de derechos, más que en una satisfacción de necesidades, que era lo que se hacía anteriormente. Este enfoque lo que busca es una consciente y sistemática incorporación de los estándares de derechos humanos y los principios de derechos humanos dentro de la planificación, implementación y evaluación de planes, políticas y proyectos, y en nuestro caso lo que vendría a ser políticas públicas. Este enfoque es importante porque trae una nueva mirada al trabajo, digamos, estatal, al trabajo de implementación de diferentes políticas, planes y proyectos, porque como ya hemos dicho, no se basa solamente en cumplir con la norma o en ir eliminando necesidades o ir luchando contra la pobreza, sino más bien se basa en ver cuáles son los derechos que tiene la población o cuáles son los derechos que están siendo vulnerados en la situación en la que queremos trabajar y qué medidas podemos tomar para hacer que esos derechos sean implementados. Este enfoque tiene varios elementos importantes, me gustaría resaltar algunos. Ustedes van a revisar en los textos de esta semana con mayor detalle cuál es el concepto y los elementos de estos enfoques, pero quisiera mencionar que, por ejemplo, este enfoque busca la participación de la población, a diferencia de otro tipo de aproximaciones que puede haber. En este enfoque no se espera que sea solamente el Estado quien resuelva los problemas, sino se busca que haya una importante participación de la población, y también es un enfoque que hace bastante énfasis en los procesos, no solamente en el resultado final, sino en cómo se lleve a cabo los procesos, y en estos procesos trata de priorizar a lo que son las poblaciones vulnerables o las poblaciones más marginadas. Siempre el trabajo de un enfoque basado en derechos está basado en buscar en la situación en la que tenemos que trabajar cuál es la población que está siendo, digamos, menos beneficiada con la situación actual y cuál es la población que tiene menor acceso a la implementación de sus derechos. Y este enfoque, como ya dijimos, tiene una importante, digamos, relación busca mejorar la relación entre el Estado y la población, haciendo que participe en la toma de decisiones, pero además haciendo que la población se vaya apropiando, que vaya generando capacidades para poder también conocer, exigir y también ayudar a generar las condiciones para implementar sus derechos. Y busca que este enfoque busca que finalmente también el Estado pueda mejorar sus capacidades para implementar en general los derechos que tiene que cumplir dentro de un determinado espacio geográfico. Otro aspecto importante de este enfoque basado en derechos es que busca también la implementación de una serie de principios de derechos humanos a nivel internacional, como por ejemplo el derecho a la igualdad y no discriminación, el tener en cuenta que los derechos son universales, por lo tanto no podemos dejar a nadie fuera, tienen que ser programas y políticas que busquen incluir a todos, y como ya hemos dicho, que además hagan énfasis en los que menos posibilidades tienen de acceder a derechos. Busca estos principios de derechos humanos buscan que se atienda a los derechos humanos como un conjunto de problemas que afectan a la población y no solamente como compartimientos estancos o como suele trabajarse a veces cada uno en su especialidad o cada uno dentro de sus marcos específicos de regulación, sino que se entienda que los problemas son integrales, los problemas son, digamos, como parte de un contexto, y por lo tanto el Estado busque tener una intervención conjunta, multidisciplinaria, intersectorial para resolver los diversos problemas que se presentan en la población. Ahora, este enfoque, como ya hemos dicho, en el caso de nuestro curso, buscaría incorporar, además de los principios de derechos humanos, lo que son los estándares de derechos humanos a nivel internacional, solamente para recordarles que los estándares son los que están contenidos dentro de las normas internacionales, y dentro de ellos, para poder hacerlos operativos, buscamos encontrar siempre cuál es el contenido mínimo de ese derecho, cuál es el contenido que de ninguna manera puede ser vulnerado y cuál es, digamos,
el contenido mínimo que un Estado tiene que garantizar, por ejemplo, en lo que es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, etcétera. Si bien hay una serie de condiciones que el Estado puede aducir que todavía se tienen que desarrollar en el futuro, pero hay un contenido mínimo que se tiene que ir cumpliendo, y el cumplimiento de ese contenido mínimo es el que se tiene que garantizar en la elaboración de las políticas públicas. El resultado es que finalmente se tenga dentro de un contexto, dentro de una situación, una mejores capacidades y mejor planificación para poder satisfacer la implementación de los derechos humanos, y tenemos que tratar de asegurarnos que la política pública que estemos desarrollando esté enfocada no en necesidades, no en una ley, no en un servicio que hay que brindar, sino esté enfocada en la persona y en los derechos que esa persona tiene. Entonces, al elaborar nuestras políticas, preguntarnos a qué derechos de la persona estoy apuntando y cómo mi intervención va a hacer que los derechos que esa persona en ese momento de repente no tiene acceso, no los está pudiendo satisfacer, cómo vamos a hacer para que esta intervención mejore esta situación. Por lo tanto, esta incorporación del enfoque basado en derechos tiene que hacerse en todas las etapas de la elaboración de una política pública, que lo vamos a ver en la próxima semana, desde el análisis del contexto, la decisión de cuál es el problema que vamos a enfrentar, la implementación de la decisión que hayamos tomado, y finalmente la evaluación para ver si realmente hemos cumplido o no con lo que nos habíamos programado. Ahora, además de este enfoque basado en derechos, tenemos otros enfoques específicos que son parte del mismo, que vendrían a ser enfoques importantes para los contextos en los cuales nos desenvolvemos en el Perú y en los demás países que nos acompañan en este curso, como Ecuador, Bolivia y Colombia, que son el enfoque de interculturalidad y el enfoque de género. En cuanto al enfoque de género, que es bastante conocido y bastante ya utilizado desde hace muchos años, solamente quisiera recordarles, ustedes van a tener un texto ahí bastante básico, introductorio de Oxfam, que trata de decir de manera muy didáctica en qué consiste la incorporación del enfoque de género en la elaboración de planes, proyectos y programas. Recordarles solamente que el enfoque de género lo que busca es recordarnos que existen en nuestra sociedad, que existen en el contexto relaciones desiguales entre varones y mujeres. Y por lo tanto las políticas que elaboremos tienen que ser conscientes de esa situación y tienen que buscar tomar medidas para enfrentar esa situación y revertirla. Es decir, el enfoque de género no consiste en hacer, digamos, lograr mayor participación de mujeres o tener mayor número de mujeres que sean beneficiarias de nuestras intervenciones, sino consiste en ser conscientes de las brechas, de ser conscientes de la desigualdad, la discriminación que existe contra las mujeres en nuestra sociedad, y hacer que tomemos medidas para que podamos revertir esa situación, y podría ser en algún caso también situaciones de injusticia o de discriminación hacia los varones en general, cualquiera de los géneros, pero que busquen finalmente revertir esa situación, ¿no? Más allá de las medidas, de las herramientas o de los instrumentos concretos que se puedan usar para lograrlo. En el caso del enfoque de interculturalidad, es un enfoque bastante interesante, muy importante, sobre todo para nuestros países donde convivimos diferentes culturas, y en el caso de los países andinos como los nuestros, sobre todo las culturas indígenas que hemos heredado de nuestros antepasados y que todavía tenemos en la actualidad y son consideradas pueblos indígenas por el derecho internacional y nuestras normas nacionales. El enfoque de interculturalidad, ustedes van a leer el texto de un académico peruano, el doctor Anción. Solamente quisiera recordarles que dentro de ese enfoque hay que diferenciar lo que es la interculturalidad de hecho, que es la situación en la cual convivimos diferentes personas y grupos de distintas culturas dentro de un mismo espacio geográfico, de la interculturalidad como un proyecto que busca que esa convivencia sea armónica, sea respetuosa, y además la interculturalidad ya como política de Estado que busque una ciudadanía intercultural. Es decir, no solamente basta con reconocer que hay diferentes culturas dentro del mismo espacio geográfico y tratar que esas culturas tengan una mejor relación, sino que el Estado tiene que tomar medidas que vayan más allá de una simple discriminación positiva, de tratar de dar medidas a favor de ciertos grupos étnicos o culturales que estén desfavorecidos o que estén en condiciones, digamos, de falta de acceso a sus derechos, sino que el Estado mismo tiene que transformarse para que realmente podamos lograr tener una ciudadanía intercultural. Estamos hablando, por ejemplo, de que en nuestros países reconocer la gran cantidad de personas que tenemos que hablan idiomas diferentes al castellano, y por lo tanto deberíamos tener diversos idiomas oficiales como el quechua o el aymara en el caso del Perú. Estamos hablando de tener, implementar todos los derechos colectivos que se les ha reconocido a los pueblos, como el derecho a la consulta previa, etcétera, ¿no? En cada situación se tendrá que ver en cómo se puede
cómo se puede detallar el enfoque de interculturalidad y cómo se puede hacerlo concreto dentro de la política que nos corresponda, pero solamente recordarles que consiste en ser conscientes de que tenemos una serie de culturas que conviven dentro de nuestras sociedades y que esas culturas no están en una situación de igualdad, sino que hay una situación de discriminación y de exclusión de unas sobre otras, que tenemos que ser conscientes y que tenemos que enfrentar. Bueno, en mayor detalle van a encontrar ustedes en las lecturas de esta semana del curso. Espero que las revisen, que me escriban si tienen cualquier consulta, que participen en el foro, en el control de lectura, y nos estamos viendo la siguiente semana ya para analizar algunos casos de políticas concretas que se están desarrollando en nuestros países. Gracias.